Vamos a leer la palabra de Dios. En Romanos 6, vamos a leer un buen pedazo. Voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Y estamos en este tema precisamente porque hoy es domingo de resurrección y estuvimos hablando de cómo estamos unidos a Cristo, no solamente en su muerte, sino también unidos a Cristo en su resurrección. Y Pablo dice esto, afirma esto en el versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pueden tomar asiento. Domingo de Resurrección no es una fecha fija, es un domingo que la Iglesia Católica y la Iglesia ortodoxa de alguna forma pues nunca se han puesto de acuerdo exactamente cuándo debe ser, pero más o menos por las épocas tratan de que sea cercana al tiempo de la Pascua judía. Y por eso es que a veces se celebra en marzo, a veces se celebra en abril. Es una ocasión en donde la iglesia cristiana se enfoca en recordar la resurrección de Cristo. Por medio de su resurrección, dice Romanos 4:25, Él logró nuestra justificación y nuestra liberación de la culpa del pecado. Y una de las cosas que se sucede cuando nosotros, que tradicionalmente en Gracia Soberana hemos enfatizado la centralidad del Evangelio, originalmente empezamos enfatizando la centralidad de la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, como dijo aquí Mike el jueves, ¿verdad? Basándose en 1 Corintios. Cristo murió por nuestros pecados, como el resumen, la manera más elemental o fundamental de reducir el Evangelio. Eso es central, pero el Evangelio no existe sin la resurrección. O sea, porque Cristo resucitó es que somos justificados. Porque Cristo resucitó es por lo que el derramamiento de su sangre fue efectiva. ¿Ok? Si no hubiera resucitado, hubiera sido simplemente un profeta que le quitaron la vida por predicar, no hubiera sido el Hijo de Dios y su sacrificio entonces
no hubiera sido efectivo. Seguiríamos nosotros en pecado. Es lo que discute el apóstol, argumenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 precisamente. Sin resurrección no hay salvación, no hay justificación. Somos justificados porque Cristo resucitó, dice Romanos capítulo 4. Ahora, nosotros estamos en una serie en Éxodo. Y yo lo que quiero tomar es ocasión para ver este pasaje que trata precisamente de la liberación de la esclavitud. Y vernos, porque Éxodo está ahí para informarnos a nosotros de qué es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. O sea, no estamos viendo Éxodo porque queremos aprender la historia de los judíos. Estamos viendo Éxodo para entender mejor la cruz y para entender mejor la resurrección de Jesús. Y porque como lo hizo Alex la semana pasada, y lo hizo muy bien, ya estamos en una transición. Israel ya está fuera de Egipto. Todavía falta la batalla final, pudiéramos decir, pero ya está fuera de Egipto. Ya está el Señor cubriendo a su pueblo, ¿verdad? Ya está la nube sobre su pueblo y la columna de fuego también. Ya el Señor va a empezar a proveer para ellos, ya el Señor los va a empezar a alimentar, los va a empezar a guiar, etcétera. Y hay un cambio aquí en Éxodo, en donde ya no está el pueblo en Egipto, ahora va a estar en el desierto, en el peregrinaje a la tierra prometida. Entonces vamos a entrar a la segunda parte del libro de Éxodo, ¿verdad? Que trata sobre ese caminar, ese peregrinaje y el propósito de Dios de enseñarle a sus hijos a vivir en libertad. Entonces, el día de hoy no vamos a volver a Éxodo, pero vamos a hablar de Éxodo y voy inclusive a repasar los 3 aspectos de la Pascua que hemos estado viendo. Pero los voy a repasar con una aplicación específica o con un énfasis específico. Lo que aquí dice en el versículo 4, Cristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Por la gloria del Padre, y lo dice, así también nosotros, para que nosotros andemos en novedad de vida. Cristo murió y resucitó para que nosotros andemos en una novedad de vida. Estamos unidos a Cristo en su muerte, pero estamos unidos a Cristo también en su vida. Entonces, para Cristo, el haber resucitado, ¿verdad? Su resurrección significa una vida ahora en el poder de la resurrección. Cristo ahora es viviendo en un cuerpo resucitado, es uno de los misterios de Cristo, ¿verdad? En el cielo está el cuerpo resucitado de Cristo. Y Él quiere que unidos nosotros a Él, también nosotros vivamos bajo ese poder de la resurrección que ahora habita en nosotros al estar unidos a Cristo. Pero esa nueva vida significa que nosotros también ahora nos despojamos del pecado para poder vivir para Dios. Para Israel significaba que tenían que salir de Egipto. El éxodo significa la liberación de la esclavitud, el sacarlos de Egipto, ¿verdad? Ese es el primer énfasis que quiero que nosotros veamos, la liberación de la esclavitud. La Pascua también significa los panes sin levadura, ¿verdad? Que habló Edgar un poco de ello y Alex también, y yo también voy a hablar con él y lo voy a repetir porque eso es que no podemos repetir suficiente. Pero vamos a empezar con mi primer punto, lo que trajo Alex el domingo pasado sobre la consagración de los primogénitos. Entonces va a haber 3 puntos básicamente. La Pascua significa muerte, ¿verdad? Porque significa la consagración de los primogénitos.
Hubo muerte de primogénitos. Iba a haber muerte de primogénitos con los judíos, pero hubo una redención, hubo una consagración de los primogénitos, y eso vamos a ver en nuestro primer punto. Dice aquí, ¿verdad?, que nosotros debemos andar en novedad de vida, como leí ahorita el 4 y 5, dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Cuando hablamos de la muerte de los primogénitos, hermanos, vemos esa muerte era una plaga contra Egipto. El Señor estaba castigando a Egipto y la dureza del faraón. También significó la muerte de todos esos corderos que fueron sacrificados para redimir a los primogénitos de Israel. No hay consagración de primogénitos sin derramamiento de sangre, hermanos. El principio, la ordenanza, la ley que el Señor estableció es que los primogénitos, ¿verdad?, fueron consagrados, fueron dedicados para el Señor. El cordero, nosotros hablamos del cordero inmolado, ¿verdad?, que se sacrificó y se pintaron el dintel de la puerta para que el ángel exterminador pasara. Y nosotros decimos, ¡ay, qué bien! O sea, pasó y los judíos fueron liberados. Y nosotros también somos librados del juicio de Dios. Pero se nos olvida que nosotros somos los primogénitos de Dios y que por ello, al estar unidos con Cristo, nosotros también morimos. El primogénito debe morir. ¿Por qué? Por lo que dijo Alex, y lo dijo de una manera que no se me va a olvidar y que no sé si es original de él, pero no es original, bueno, es que lo quiero utilizar y lo voy a seguir utilizando. No sé si lo dijiste así, ¿verdad? Pero yo lo dije, pues, lo que Dios redime le pertenece. Lo que Él consagra, los primogénitos, le dijo a Moisés, conságrame todos los primogénitos. Y esa palabra significa santifícame todos los primogénitos, porque los primogénitos me pertenecen. Y nosotros podemos hablar y decir, sí, qué buena onda, nosotros estamos unidos y tenemos todos los derechos de los primogénitos, sí, pero solamente porque morimos. ¿Se fijaron aquí qué dice? Dice, nosotros estamos unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. Y ahorita, sin ponernos de acuerdo, Edgar leyó 2 Corintios 5, 14 y 15, bueno, y le siguió hasta el 17 y después. Pero yo quiero volver a leer esto, 2 Corintios 5, 14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Eso se nos olvida, hermanos, que la ley de los primogénitos significa que el Señor nos recibe, pero nos recibe muertos. Y desgraciadamente nosotros queremos seguir vivitos. La conclusión, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ya como consagrados, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está el significado. No hay ordenanza de los primogénitos sin que haya muerte. La única diferencia es que en los seres humanos el primogénito tenía que ser redimido, tenía que haber una sustitución. Pero eso no significa que entonces ese primogénito quedaba libre de toda responsabilidad. Queda libre de esa muerte física, pero no de la responsabilidad del primogénito que le pertenece al Señor.
Entonces, dice Pablo, por consiguiente todos murieron. La muerte del Cordero significa que hemos muerto a nuestra antigua vida. Y aquí el lenguaje bíblico es más severo, es más radical. Nosotros a los que se bautizan les preguntamos que si se han arrepentido de su antigua manera de vivir. Yo creo que tenemos que modificar el lenguaje a que sea más bíblico. Porque no nomás es que sí, me arrepiento, yo ya no quiero vivir esa vida, no. ¿Has muerto a tu antigua manera de vivir? La ordenanza de los primogénitos significa muerte, hermanos. Y creo que nuestra teología de la centralidad del Evangelio en nuestras vidas tenemos que partir sobre el hecho de que hay muerte. Nadie recibe la salvación sin que haya muerte. Y el hecho que Cristo sea el que haya muerto no significa que nosotros somos libres de esa ordenanza. Si somos la iglesia de los primogénitos, como lo trajo Alex, entonces significa todos morimos. Y morimos al unirnos a Cristo en su muerte. Estamos muertos en Él. Y dice aquí, por ejemplo, el versículo 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto, ¿quién ha muerto? El Carlos viejo. ¿Quién ha muerto? Tú antes de Cristo ha muerto. Dice, ese que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué fue lo que murió? Murió nuestra vida de pecado, murió nuestro cuerpo de pecado y debemos considerarnos muertos al pecado, muertos a la vida del pecado. Cuando servíamos al Centro de Rehabilitación Agua de Vida, ahí los hermanos que estaban ahí a veces decían esto cuando uno de los hermanos que estaba en el centro y luego salía y volvía a caer en el vicio, volvía a caer en alguna cosa malvada. Decía, no, pastor, fulanito de tal se bajó de la cruz. La verdad de las cosas, si tú estás crucificado con Cristo, tú no te puedes bajar de la cruz. Tú estás muerto al pecado. Yo creo que debemos empezar nosotros hablando que la Pascua lo que significa, primero que nada, es nuestra muerte. Israel era el primogénito redimido de Dios, pero la iglesia también lo es. La iglesia redimida por la sangre de Cristo le pertenece a Él, como lo trajo Edgar, creo, ¿verdad? De Primera de Pedro 1, ¿verdad? Nosotros fuimos redimidos con la sangre de un cordero sin mancha. En Primera de Pedro 1, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, y una de las cargas tenía yo que podemos cantar estas cosas gloriosas de la resurrección de Cristo y cómo nosotros estamos libres, así como soy libre y soy redimido y tengo vida nueva, pero sin tener en la conciencia este concepto, si fuimos redimidos, le pertenecemos, punto. Y a veces esa parte no la traemos, nomás la traemos, soy libre y gloria a Dios y estoy unido a Cristo en su vida y tengo vida nueva. Y se nos olvida que si fuimos redimidos, le pertenecemos. En otras palabras, ya no te perteneces.
Ahora vives por Él y para Él. Vives, dice, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vives para ti, ahora vives para Él. Y no se fijan ustedes, pero las preposiciones son muy importantes. Ya no vivan para sí, eso lo entendemos claro, ¿verdad? Ya no vivan, tú ya no vives para hacer tu voluntad, ya no vives para tu gusto, ya no vives para complacerte a ti, agradarte a ti. El para es muy importante. Dice, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién? Para Cristo. Significa que ahora tu vida fue adquirida por Dios para pertenecerle. El Padre te adquirió, ahora le perteneces. Él estableció una regla y dijo, ustedes van a ser mis primogénitos, ustedes me pertenecen. Ahora quiero que ustedes vivan para el placer de mi Hijo, que dio su vida por ustedes. Eso es lo que entiende el Padre por redención. Yo no sé si eso es lo que nosotros entendemos por redención. O tal vez entendemos, ¿verdad? Que el Señor me salvó para que me vaya bien en esta vida. El Señor me salvó para prosperarme. Hay cristianos que eso dicen. El Señor me salvó para que yo tenga riqueza. El Señor me salvó y para asegurar que yo tengo una bonita familia, un buen matrimonio, ¿verdad? Portarme bien. Ya no vives para ti. El Señor te salvó para que ahora vivas para Cristo. No sé si se dan cuenta por qué se me hizo importante que yo repita estas cosas y enfatice estas cosas, porque se me hace que muy fácilmente las pasamos por encima, las pasamos ligeramente y no le damos la seriedad que tenemos que darle. ¿Cómo ves tú tu salvación? O poniéndotela de otra manera, ¿para qué crees que te salvó Jesús? Y una de las cosas que siempre les digo, Cristo no te salvó para salvarte del infierno. Eso es secundario para Él. Si Jesús dijo, me da pena que se vayan al infierno y que se quemen por toda la eternidad todos estos mexicanos juarenses. No, voy a morir por ellos, para que no se quemen. Para que no estén ahí donde el gusano nunca deja de comer y donde rechinen los dientes. Imagínense qué horrible. Escuchas cuando una persona rechina los dientes, ahí está el rechinar de dientes y los gusanos y el fuego y todas esas cosas horribles. Voy a morir por ellos. Dijo el Padre, estos que me han despreciado, que me han insultado, que me han dado la espalda, Hijo, quiero que vayas y los redimas para que sean míos y para que vivan para tu gloria. Y yo los voy a amar como si fueran mis propios hijos. Y les voy a dar lo que tú mereces como tu herencia. Pero ellos deben vivir para ti. Para eso es que Cristo te redimió. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué entiendes tú por tu salvación? Fuiste redimido para rescatarte de la vida de pecado en la que vivías y para que ahora vivas una vida nueva en Cristo porque le perteneces. Quiero que repitan conmigo. Esto no me acuerdo dónde lo oímos la otra vez. Pero en la iglesia de pueblo, cada vez que está predicando el pastor está continuamente diciéndoles a la gente, a ver, repitan todos. Soy de Cristo. Dije, repitan todos. Soy de Cristo. Yo le pertenezco. Vivo para Cristo.
Nunca lo hacíamos aquí, pero ahora se me hace que lo tenemos que hacer porque así ya los trampé y ya lo confesaron ustedes y ya no pueden decir, Señor, es que yo no sabía. Mi segundo punto, la Pascua vimos que significa escapar de la esclavitud. Escapar de la esclavitud. ¿Se fijaron ustedes aquí en el versículo 6? Dice, sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y lo repite en el versículo 14, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El versículo 18 también dice, nosotros hemos sido libertados del pecado, 6:18. O sea, Pablo está insistiendo algo aquí. Está insistiendo que así como Israel salió de Egipto para dejar la esclavitud, nosotros también somos liberados de lo que nos esclavizaba. Ellos recibieron a Moisés y Moisés fue enviado como un libertador. Cristo fue enviado a nuestras vidas como el libertador, como el salvador, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Que inclusive aquí dice que Cristo al morir, ya no, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces también de la muerte seremos librados nosotros el día de la resurrección. Pero aquí, de lo que hemos sido libertados, principalmente es del dominio que ya no tiene sobre nosotros el pecado. Eso es lo que significa, hermanos, que así como Israel ya estaba fuera de Egipto, estaba fuera del alcance de la esclavitud y de la imposición y del dominio del faraón, nosotros tenemos la posibilidad de resistir el pecado por medio del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y quiero que estemos bien claros. Hay una liberación, hay un rompimiento y una destrucción, un despojo de la esclavitud. Ahí en Romanos, si quieren buscarlo en sus Biblias, uno de los pasajes más increíbles para mí, es un pasaje que yo he batallado en creer, la verdad de las cosas, se los confieso, pero que tengo que creer firmemente y fuertemente, y no solamente creerlo, sino vivirlo. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice así, pero si el espíritu de aquel, con mayúsculas el aquel, o sea que de Dios nuestro Padre, el espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. Si el espíritu habita en mí, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. La vida que ahora tenemos, esa novedad de vida, esa vida de resurrección, esa vida poderosa, ¿verdad? Que obró en Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre el cuerpo muerto de Cristo y fue resucitado. Ese poder, esa vida habita en nosotros. Y luego dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir. Pero si por ese espíritu que está en ustedes hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, yo se las planteo así es como a mí me gusta. El espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Piensen eso, estaba muerto Jesús el tercer día de su muerte.
el Padre envió su Espíritu para que entrara al cuerpo de Jesús y lo volviera a la vida. Y tú y yo, si tenemos a Cristo, si estamos unidos a Cristo, si estamos en Cristo, tenemos ese mismo Espíritu habitando en nuestro cuerpo mortal. Dime tú si entonces tú debes decir, es que yo no puedo cambiar. Es que yo no puedo obedecer a Dios. Es que yo no puedo perdonar. ¿Cuántas veces he oído eso? Es que yo no puedo perdonar. Este espíritu levantó un muerto. Nosotros estamos vivos en un cuerpo mortal, sí, pero vivos. Ese espíritu, el día de la resurrección, nos va a levantar de entre los muertos. El mismo espíritu que Cristo le habló a Lázaro adentro de la tumba y le dijo a Lázaro, sal de ahí. Y ese muerto le obedeció. Ese mismo espíritu, dice, si nosotros vivimos conforme a ese poder, conforme a ese espíritu, vamos a vivir. Pero si vivimos conforme a la carne, conforme a lo que se nos ocurre, ofrece, conforme a lo que sentimos, vamos a morir. Esta verdad, hermanos, por eso les digo, este es uno de los pasajes más difíciles de creer. Porque la verdad de las cosas es que le creemos más a nuestra carne, le creemos más a nuestra naturaleza humana que al Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es que tú puedes estar batallando con tentaciones poderosísimas, fuertísimas, que están arraigadas en tu ser. Sin embargo, tienes algo más poderoso habitando dentro de ti. Y no se vale decir, es que yo no puedo. Si tienes a Cristo, tienes el poder de resurrección de Cristo habitando en ti. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema para los egipcios. Hay un par de problemas. El problema para los israelitas, para Israel, ¿verdad? Es que siempre habían sido esclavos. No había nadie en esos millones, excepto Moisés. No había nadie que hubiera experimentado la libertad en su vida. Todos, el 100% del pueblo, excepto Moisés, habían sido esclavos toda su vida. Y nosotros, hasta el punto de nuestra conversión, también somos esclavos. Entonces, ¿cómo le enseñas a un esclavo acostumbrado a vivir bajo el dominio de un amo, ahora a vivir en la libertad, a vivir una nueva vida que no es esclavitud? Ese esclavo no está acostumbrado a confiar en un poder libertador, sino que piensa que, pues que tiene que seguir viviendo como esclavo. El segundo problema de los judíos, ¿verdad? Es que ellos salieron de Egipto, pero llevaban todas las costumbres de Egipto junto con ellos. Y para nosotros, el problema es que nuestro antiguo amo se vino con nosotros al campamento. Y como dije una vez en una cena para matrimonios, el problema es que nuestro amo, que es nuestro enemigo, duerme con nosotros. Y no es tu esposa, ni tu esposo. No solamente duerme con nosotros, sino
Va en el carro con nosotros, está en el trabajo con nosotros. Cuando vamos al baño, ahí está el enemigo y ahí está el amo antiguo. Y ese amo vive con nosotros, y aunque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, fue desposeída y nuestra naturaleza ha cambiado al ser unidos a Cristo y regenerados por el Espíritu Santo, y tenemos ahora el poder de resurrección de Cristo en nosotros, sigue estando presente esa ley de pecado, como lo describe Romanos capítulo 7, en nuestros miembros, en nuestra carne. Somos libres del dominio, pero no libres de su presencia. Y lo hizo el Señor así, porque ahí en Deuteronomio dice que cuando Israel entró a la tierra prometida, echó fuera la mayor parte de sus enemigos, pero dice que les dejó varias naciones ahí alrededor para que las siguientes generaciones que ya nacieron dentro de Egipto, dentro de Israel, del nuevo Israel, dice, pudieran conocer la guerra. Porque sin la oposición es como vivir sin gravedad. Si nosotros no tuviéramos gravedad y de chiquitos no tuviéramos que hacer el esfuerzo por ponernos de pie, ¿y cómo le hacen los bebés cuando se ponen de pie? Todos tembeleques, ¿verdad? Pero se ponen de pie. Y al ratito ya andan corriendo, ¿verdad? Y luego llegan a la madurez, ¿verdad? Y en las Olimpiadas luego hay gente que desafía la gravedad y brinca 2 metros con 50, ¿verdad? Sin palo. Sin, no sé cómo se llama, vértiga. Pértiga. Hay un remanente de pecado en nuestra carne, pero ya no estamos bajo su dominio. Pero ese pecado en nuestra carne sigue hablándonos y sigue queriendo ejercer su antigua autoridad sobre nuestra vida. Sigue queriendo que le obedezcamos. Y así como los egipcios tenían, los israelitas, sigo diciendo egipcios, todos los israelitas tenían amos egipcios, y los amos egipcios le decían, tráeme un vaso de agua fresca, tráeme algo de comer, lávame los pies, lava la ropa, barre la casa. Así nosotros, la carne nos está diciendo y nos está hablando y quiere que nosotros le satisfagamos. Y lo que quiere es que nosotros satisfagamos nuestros deseos. Okay. La Biblia los describe, esos deseos, como nuestras pasiones de la carne o las lujurias de la carne. Son pasiones y deseos que, si vienen de la carne, son malvados. Dice la Escritura que son malévolas, son de pecado, ¿verdad? Porque nos llevan a hacer lo contrario, son deseos contrarios que se revelan a la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la carne conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Sabe que nos gusta el chocolate y otras cosas peores. Y nos habla y nos quiere seducir y quiere que nosotros le obedezcamos. Si ya está roto el dominio del pecado en nuestras vidas, eso quiere decir que ya no pecamos por compulsión. Pecamos porque le hacemos caso a la voz del pecado aún residente en nosotros. Ya no pecamos porque no podemos más que pecar. Eso era antes de Cristo. Pecamos porque le obedecemos al antiguo amo. Porque seguimos en Egipto, seguimos creyendo que estamos en Egipto. Por eso Pablo en Gálatas, ¿qué les dice a los Gálatas? Les dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, dice Gálatas 5:1. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No te sometas.
no obedezcas. Dice Romanos 6:10, dice, porque en cuanto que Él murió, murió el pecado de una vez por siempre, para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Repitan conmigo, vive para Dios. Así que también, siempre que vean así también, es conclusión, aplicación para nosotros. Dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Digan, vivos para Dios. Dice, considérense muertos para el pecado. Aquí entra entonces la voluntad santificada por el Espíritu Santo. Como Pablo dice, yo en mi mente quiero obedecer a Dios. Pero lo que yo tengo que considerarme es lo que vimos en el primer punto. Yo estoy muerto. Yo estoy muerto. Y ya no debemos obedecer a la carne. Continúa en el versículo 12. Por tanto, no reine. No reine significa no gobierne. No reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Este lenguaje de preséntense es como cuando hacen el desfile ahí en el Zócalo, ¿verdad? Y van pasando todos los soldados y las soldadas, no sé si se digan así, ¿verdad? Pero van pasando todos enfrente del presidente. Y cuando pasan enfrente del presidente, se presentan. ¿No se han fijado? Se presentan, saludan al presidente, lo voltean a ver, presentan sus armas. Aquí está mi rifle, señor. Aquí estoy yo para defender la patria. Ese es el lenguaje. Eso es lo que significa esa palabra. Que te presentes, que te ofrezcas, que te entregues tú, que te comprometas, pero no al pecado, para ser instrumentos, para ser usados para pecar, sino que te presentes a Dios como vivos de entre los muertos. Bueno, insiste Pablo en esto de que estamos muertos. Tienes que considerarte así. Yo estoy muerto, pero estoy vivo para Dios exclusivamente. Como si Dios te dijera, te vas a morir, pero te voy a dejar una vida, un pedacito de vida, pero mucho mejor que toda esta otra vida que moriste. Una vida plena, una vida conmigo, una vida llena de gloria, una vida llena de poder, una vida para la eternidad. Considérense muertos, pero vivos para Dios. ¿Se fijan la dinámica? Y Pablo continúa ahí más adelante en los siguientes versículos del 15 y 16, diciendo esto, que si tú obedeces a alguien, literalmente te estás sometiendo a la esclavitud de esa persona. Dice Romanos 6:16, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Miren, hermanos, les voy a decir aquí la estrategia satánica para mantener al pueblo de Dios esclavizado. El diablo no quiere que tú vivas presentándote para servir al Señor. Quiere que sigas en Egipto esclavizados. Y entonces el diablo te hace creer esta mentira. Tú no puedes vencer el pecado.
tú no puedes. Te dice el pecado todavía tiene dominio sobre ti. Y entonces hay una especie de falsa humildad en el cristianismo, donde los cristianos, he escuchado cristianos, y tal vez yo hasta lo he dicho, ¿verdad? No, pues yo soy simplemente un pecador redimido. Mi identidad es que soy un pecador. Soy un pecador. Y entonces, ¿para qué murió Cristo si tú vas a seguir siendo un pecador? No, es que no puedo. O decir, es que soy humano, ¿no? No puedo más que pecar. No puede nadie esperar nada más que mí, más de mí. Eso es falso, hermanos. Cristo no murió para que tú siguieras siendo un pecador. Murió para que tú ahora vivas para Dios y te presentes para servirlo a Él, y tu cuerpo, tus ojos, tus manos, tu boca, tus pies sean instrumentos para la justicia, para la virtud de Dios, para la piedad, para todo lo bueno que Dios quiere que tú experimentes. ¿Y por qué? Porque eso es lo que vas a estar haciendo por toda la eternidad. Porque Él te salva para que tú estés destinado para la gloria y quiere que la empieces a vivir desde ahorita. Quiere que desde ahorita tú ya experimentes el poder resurrector del Espíritu Santo en ti y tú venzas el pecado, porque el pecado no tiene dominio sobre ti. Y si tú no crees eso, tu pecado principal es el de incredulidad, porque le estás creyendo una mentira al diablo. Le estás creyendo más a tu carne que lo que dice la palabra de Dios. Entonces piensa, ¿te sientes esclavizado al pecado? ¿Te sientes que no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo y que sabes que está mal y que te tiene todo apesumbrado y arrastrando los pies, ¿verdad? Sintiendo como que si hubiera cristianos de segunda categoría, ¿verdad? Los cristianos que son así bien bonitos y bien portados y bien espirituales, y los otros que son de segunda categoría, que no, es que yo no puedo. Los de segunda categoría serían aquellos que le creen más al diablo que creer lo que la palabra claramente está estableciendo como verdad. La redención del Señor no es a medios platos. No hay como que te saco de Egipto, pero te vuelvo a meter. Te saco de Egipto, pero te vuelvo a meter, ¿verdad? Te saco de Egipto, pero te puse un egipcio aquí para que te mande como egipcio y tú vas a seguir siendo esclavo de ese egipcio, ¿verdad? Obedécele. No, la redención del Señor es, yo saco a mi pueblo de Egipto y todos los egipcios se quedan en Egipto y se van a morir los soldados ahí en el mar. Vamos a ver la siguiente semana. El Señor necesita sacarnos de Egipto. Entonces el pecado te engaña diciéndote que no tienes opción más que obedecer tus deseos. Entonces sigues esclavizado a tu ira, por ejemplo, a tu impaciencia. Sigues esclavizado a tu avaricia y a tu afanes, ¿verdad? Sigues esclavizado, ¿verdad? A la lujuria, a la impureza de tus pensamientos. Sigues esclavizado a la amargura. Sigues esclavizado, ¿por qué? Es que no puedo. Hermanos, si tú tienes el Espíritu Santo adentro viviendo de ti, si tú crees estás en Cristo, si no puedes, entonces habla con un pastor, arrepiéntete y bautízate el siguiente domingo. Porque no se vale decirle a Dios que es un mentiroso. Eso no puedes decir. Puedes decir no quieres. Puedes decir realmente amo mis placeres, mis deseos más que al Señor. Que me perdone el Señor, pero esa es la verdad. Amo mis deseos más que a Cristo, pero no digas que no puedes. Por eso dije una vez, ¿verdad? Algunas personas se sacudieron y dije, pecas porque quieres. Quieres otra cosa más que el Señor.
Ahora hay una buena noticia, que así como en el ejercicio, entre más ejercites tus músculos, más fuerte te haces y más fácil te hace levantar las pesas, ¿verdad? Así también, entre más busques obedecer a Cristo, menos le vas a hacer caso a la voz de tu pecado residente en tu vida. Y más fácil va a ser para ti decirle al pecado, no, no. Mi tercer punto, la Pascua significaba los panes sin levadura. Y aunque esto ya fue cubierto muy bien por Edgar y por Alex, nomás quiero traer esta como una pequeña ilustración del efecto de la levadura con referencia de nuestro pecado. Voy a volver a leer 1 Corintios 5:6, que leyó Edgar. 1 Corintios 5:6. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Noten la palabra realidad. Somos en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El creyente, hermanos, no sé si yo creo que sirve que tengamos esta ilustración, porque todos ahora en Navidad hicimos tamales y fui y compré una bolsota de plástico de masa. Y está pesada, ¿verdad? Masa. Y la abrí y ahí sacábamos la masa para hacer los tamales. Dice, nosotros somos masa nueva. Digan todos, soy masa nueva. ¿Qué es un cristiano? Es masa nueva. Algunos más masa que otros, pero unos son mucha masa nueva. Pero dice, sin levadura. Sin levadura. Entonces Edgar decía, ¿verdad? Que en la Biblia la levadura tiene una connotación de pecado, de algo malo. Aquí dice levadura de malicia. ¿Se fijaron? Malicia y maldad. La levadura vieja trae malicia. Está corrompida. La levadura es una ilustración bíblica del efecto de la corrupción en nuestro cuerpo. Entonces, el problema del pecado es que corrompe. ¿Ok? La levadura es una ilustración bíblica que la Escritura usa para hablar de todo aquello que nos corrompe, que tiene un efecto corrosivo, que nos afecta, que destruye, que contamina. Entonces dice aquí, un poquito de masa, un poquito de levadura, aun por muy poquito que le pongas, leuda toda la masa. Mi hermano hace pan y tiene un frasquito ahí en el refrigerador de aire. Y le digo, ¿qué es eso? Dice, es la levadura. ¿Y dónde la agarraste? Me dice, del aire. Hay levadura en el aire, dice. Y ahí la agarro y la pongo ahí y al ratito le pongo tantita comidita y se empieza a reproducir. Hay levadura en nuestro cuerpo. En la carne hay levadura. Y esa levadura está queriendo invadir lo sagrado del Señor, la masa nueva que somos, que nos hizo. Quiere entrar ahí y corromper. Entonces el pecado, hermanos, la malicia del pecado es esa, es la malicia que corrompe, que si tú le abres la puerta, si tú toleras el pecado, si tú dices pues qué tanto es, ¿verdad?
Si yo soy avaro y decido guardarme mi dinero y no darle a una persona necesitada de lo que el Señor me ha dado, no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. Nomás que el Señor nos dijo, abre tu mano al pobre. Y dijo el Señor esto, al que te pida, dale. Punto. No, pero es que si se le doy lo va a gastar. No, pero es que no, es que me están engañando, es que estos son de profesionales, es que al que te pida, dale. Porque yo quiero que tú seas hijo del reino. Porque yo a ti cuando tú me pediste en la miseria de tu perdición, yo te di mi vida. Y yo no puse calificativos, pues te voy a salvar, pero hay de ti con que vuelvas a caer en pecado. Te voy a salvar, pero más vale que me sirvas fielmente, porque a la primera, ¡pum!, afuera. Dice el Señor, al que te pida, dale. Y nosotros toleramos esos egoísmos y esas amarguras, ¿verdad? Oye, te ofendieron, perdona. No, no, no. Él no me ha pedido perdón a mí. Perdona si quieres que yo te perdone. Perdona así como yo te perdoné a ti. No, Señor, es que no puedo. Me siento muy dolido. ¿Verdad? Esos pecadillos, entre comillas, que son pecadotes, van a leudar toda tu masa y van a corromper tu corazón, tu mente, tu voluntad. Y poco a poquito tu corazón va a ser endurecido, leudado, por eso que tú estás ahí guardando. Porque eres egoísta, porque eres orgulloso, porque eres esto, porque me hicieron enojar. Hermanos, ya no digan eso, no anden diciendo es que me hicieron enojar. La culpa la tiene él. Me hizo enojar. No, eso es ira tuya. Eso es tu responsabilidad. Nadie te hace nada. Entiéndelo. El pecado, el dominio del pecado fue roto. Si tú te enojaste es porque quisiste enojarte, porque sintiste las ganas de enojarte. Y dijiste malas palabras y dijiste groserías, insultaste a la otra persona y sigues hablando mal de esa persona. Esa levadura te corrompe. La levadura del egoísmo y el orgullo que nos aleja del primer mandamiento, que es amar a nuestro prójimo, y nos encorva hacia adentro, hacia nosotros mismos. Al ratito somos como los armadillos, así totalmente endurecidos, hechos una bola. La levadura de la arrogancia que nos leuda, ¿verdad?, a la independencia y a la autosuficiencia, a la insensatez y la terquedad, la dureza de corazón. Yo sé lo que estoy haciendo. La verdad es cosas que no sabes. El que sabe es Cristo. Yo puedo. La verdad es que somos inútiles. No necesito que me digan a mí qué es lo que debo hacer. Yo sé. Mi corazón me dicta a mí. Hermanos, esa es arrogancia. El Señor dice que nos necesitamos unos a otros y que nos exhortemos unos a otros, pero no nos escuchamos unos a otros porque somos arrogantes. Porque le hacemos caso a nuestra arrogancia de nuestra carne que nos dice, tú puedes, tú eres aquí el que mandas. Y se nos olvida que yo estoy muerto. La levadura de la incredulidad que nos seduce a desconfiar
desconfiar de Dios, desconfiar de aquellos que nos hablan la verdad, ¿verdad? Y nos alejamos del Señor y decimos tonterías como, es que el Señor no me escucha, es que al Señor no le importa. Déjame te pregunto, ¿qué tanto estás dejando que la levadura de la carne opere en tu vida? ¿Qué tanto estás siendo gobernado por lo que sientes, por lo que deseas, por lo que piensas, en lugar de ser gobernado por lo que Dios dice? Punto. Escúchense ustedes mismos cuando están hablando con alguien más y le dicen, es que yo pienso que eso debe ser de esta manera. Yo estoy muerto. ¿Qué ando haciendo pensando? No, es Carlos, es que la fe cristiana, o sea, nosotros, nuestro raciocinio, Dios nos dio pensamiento para que pensemos. Sí, pero que pensemos con la mente de Cristo, no con la mente de nuestra carne. Entonces pensamos en aquellas cosas que a nosotros nos conviene o lo que a nosotros nos parece bien, aunque sea contrario a la palabra de Dios. Te voy a ponértelo así porque como pastor viejo te lo puedo decir. ¿Cuántas veces alguno de nosotros podemos decir algo aquí, predicar algo, o en una consejería, un pastor te puede dar una consejería y te puede decir, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que creo que el Señor dice que tú debes hacer? Y tú sales de ahí o sales de aquí, habiendo escuchado eso, y dices, pues el pastor dice, pero me hace que no. Es que él no conoce mi situación bien, es que él no me entendió bien. Voy a buscar a alguien más que sí me entienda bien. La pregunta nomás debe de ser, ¿te está diciendo lo que dice la palabra de Dios o no? Sí, entonces, ¿qué estás pensando? ¿Por qué le das más peso a lo que tú piensas? ¿No te has puesto a sospechar que a lo mejor ese pensamiento, el que te está hablando es tu carne, es el pecado que está residente en tu carne? La guerra espiritual, hermanos, empieza aquí. Por eso dice Pablo, nosotros debemos buscar tener la mente de Cristo. Ahora, el problema, y eso es algo que vamos a ver más posteriormente, el problema es que la levadura, hermanos, no solamente corrompe y leuda la masa nueva que somos, sino leuda al que está enseguida de nosotros. Tu pecado nos afecta a todos. Es el principio del cuerpo de Cristo de 1 Corintios 12. Tu pecado corrompe a toda la congregación. Otra cosa que tienes que ver de la levadura, el mundo tiene su levadura. Habrán pensado eso también, ¿verdad? Que el mundo, el diablo sabe, ¿verdad? Y por eso en Efesios capítulo 2 dice, versículo 2, ¿verdad? Que el príncipe de la potestad que anda en los aires, ¿verdad? Él genera una corriente en el mundo, sopla en cierta dirección con la intención de que la carne de los seres humanos, el pecado residente de los seres humanos, se informe con lo que está escuchando acerca del mundo. Jóvenes, escúchenme por favor. Si ustedes creen más lo que leen o ven en las redes sociales, lo que el mundo está diciendo, la corriente de este mundo, si ustedes creen más eso en lugar de simplemente creerle a Dios. Es más, ustedes se alimentan de eso, pero no se alimentan de la palabra de Dios.
La levadura ya la traen adentro. Y he escuchado jóvenes decir, es que mis papás no entienden que ahora los jóvenes somos más pecadores que antes. Pues no sé qué, pero los papás no entienden. Lo que no entendemos es por qué le puedes hacer más caso a un ignorante, a un insensato, ¿verdad? Hasta científicos que han abandonado, ¿verdad?, la verdad de Dios y que creen tonterías. Y tú le crees más a eso que lo que dice el Señor. Esa levadura te va a corromper a ti. Y la Escritura dice que no puede sacarnos el Señor del mundo. Nos dejó eso para que aprendamos nosotros a vivir para Él de una manera honrosa y de una manera donde está operando nuestra voluntad y estamos diciéndole no al pecado, no a la levadura y sí a la palabra de Dios y sí a la voluntad de Dios y sí a la justicia de Dios. Entonces, todo creyente debe de tener esta convicción, hermanos, y tener esta intención. Nosotros tenemos que despojarnos de la levadura vieja y seguir, ¿verdad?, en la pureza de la voluntad de Dios, obedeciéndolo a Él. Él es nuestro único dueño. El pecado no es nuestro dueño, menos Satanás y menos este mundo. Yo no soy de este mundo. Una de las cosas que les comenté cuando, cuando sale Egipto de Israel, lo primero que quería el Señor que entendieran es que iban a pasar a ser peregrinos. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Somos peregrinos aquí. Los grandes santos, los grandes héroes de la fe, dice, el mundo no era digno de tenerlos a ellos. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del Señor y vamos para el Señor y nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá está nuestra vida escondida en Cristo, no aquí. Yo no estoy viviendo para este mundo, yo no le tiro a este mundo, a mí no me importa este mundo. Este mundo va a ser quemado, dice Pedro, enrollado como un rollo de papel y echado a la lumbre. Aquí no quiero ganar nada. Mi vida está en Cristo y en su gloria. Entonces, hermanos, si estamos llamados a esa novedad de vida, yo los llamo a ustedes a que tengan esa intencionalidad, a que tengan esa convicción en sus vidas. Yo estoy aquí para vivir obediente a mi Señor, vivir para Cristo. Yo voy a vivir para Cristo y voy a despojarme y decirle que no al pecado que está en mi carne. Esto debe ser algo fundamental en nuestra vida. Nadie debe de estar viviendo aquí nomás para sobrevivir y llegar al último día. Todos debemos estar viviendo así, sometiendo nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca como instrumentos de piedad, ofreciéndoselas y presentándoselas al Señor. Señor, aquí estoy yo para servirte. Úsame conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieras, para tu gloria. Ese es el propósito de mi salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie.